me impresiona tu nobleza. Aún estamos a tiempo. Avancemos. Nuestra misión es influenciar. Como la sal se incrusta en la carne y como la luz penetra en las tinieblas. Cada cristiano está llamado a ser una porción de sal que influya, que sale, que preserve. Pero de igual forma, cada creyente está llamado a ser una lámpara que encienda la luz de la gracia de Dios en este mundo de tinieblas, de oscuridad. En lo que respecta a la misión de Aquí Estamos, necesitamos su cooperación para seguir influenciando, para seguir afectando conciencia, para seguir equipando a una generación de líderes a través de una educación centrada en la verdad de Dios, en la verdad verdadera, para seguir afectando las conciencias de aquellos que legislan y también traer la verdad de Dios a aquellos que guardan o cuidan la ciudad. Es la misión de Aquí Estamos también orientar a aquellos que han delinquido, que están en las prisiones o en las cárceles. Es la misión de Aquí Estamos anunciar todo el consejo de Dios a toda persona para que la paz llegue, la paz de Dios y la paz social en consecuencia. Necesitamos su cooperación, necesitamos su ayuda. Avancemos, todavía estamos a tiempo. Su amor no cambia, por gracia nos salva, me impresiona tu nobleza. Cuán grande es tu nobleza, oh Dios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, continuamos con la serie Un sermón para toda la vida, a la luz del Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, una mini Biblia. El Sermón del Monte se esclarece a sí mismo. En otras palabras, si usted, falla en una parte del sermón en el aspecto aplicativo, si lo sigue leyendo con detenimiento, entonces usted va a encontrar la luz necesaria. Y más hoy en día, también donde hay personas que usan la Biblia de manera deductiva, y no es que no se pueda deducir alguna verdad de la Biblia, pero el peligro es abusar de esto. Por ejemplo, en el capítulo 6 se habla acerca de la oración. Dice el versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Repito, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ahora observe usted el versículo 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. En otras palabras, estos gentiles, paganos, pensaban, como los profetas de Baal, pensaban que por su palabrería iban a ser escuchados, como hoy en día, que aún dentro de iglesias llamadas cristianas, rotuladas como cristianas, hay personas que por repetir una misma palabra, una misma oración, esto les da la garantía de ser escuchados, como si Dios respondiera la oración por el esfuerzo per se y no por la gratitud en el corazón y por el conocimiento de la bondad del Señor. Versículo 8. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos. Ahora, observe esta declaración, de la cual, por cierto, no se puede abusar mucho, o no se puede abusar. Porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y alguien dirá, ¿y entonces por qué tengo que pedir? Bueno, porque Él más adelante dice, vosotros oraréis así. Sí, pero ¿por qué tengo que pedir? En otras palabras, pudiera ser que alguien de manera deductiva diga, bueno, yo oré en la mañana y en tal virtud ya no tengo que orar ni por el desayuno, ni por la comida, ni cuando me vaya a acostar, ni de ninguna manera, porque ya yo hice una oración. Además, Dios sabe de qué cosa pues yo tengo necesidad.
eso es una manera de pervertir el texto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, orad siempre, orad sin cesar. La idea aquí es, bueno, que sepamos que nada sorprende a Dios. Dios no solamente es omnisciente. Dios, como dice el Salmo 139, sabe lo que vamos a decir antes de decirlo. Aún no está la palabra en nuestra lengua y aquí tú la sabes todas. Y David dijo, esto es demasiado alto, es demasiado para mí. Entonces nos quedamos con lo que nos corresponde. Dios descubre un poco el telón de su trono, de su mente, de su infinitud, para que nosotros podamos estar descansados, aun cuando clamamos y oramos. Ahora, en el versículo 7 del capítulo 7, observamos que el Señor dice de qué manera debemos de orar. Primero tenemos que tener conciencia de que Dios sabe todas las cosas, pero Él dice ahora, aquí en el versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como diría el doctor Martin Lloyd Jones, es una misma cosa. El texto enfatiza la insistencia, la perseverancia y la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide en el reino de Dios, en efecto, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el Señor entonces ahora argumenta, ¿por qué es así? ¿Por qué se da al que pide? Pero al que pide a la manera de Dios, no a su propia manera. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y si ustedes no tienen es porque no piden. Y cuando piden entonces es para gastar en sus deleites. El Señor quiere que pidamos de manera correcta, a la luz de su verdad, a la luz de su palabra, para la gloria de su nombre, para la extensión de su reino. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. En la retórica del Señor Jesucristo, la respuesta es que los hombres, es decir, los padres, aunque son descendientes de Adán, es decir, que tienen una naturaleza pecaminosa, obran en bondad con sus hijos. Por eso el versículo 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y en otro lado Lucas habla acerca de que da el Espíritu Santo, es decir, el don más preciado desde el punto de vista de la permanencia nuestra en esta tierra y de la bendición de tener a Dios dentro de nosotros, porque venimos a ser templo del Espíritu Santo. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Guarda relación este versículo? Sí, todo el Sermón del Monte guarda relación. Está interrelacionado. La necesidad de la oración, orar sin cesar, de ver a Dios como un Dios bueno, que responde la oración, que debemos manejarnos bien con el prójimo, debemos manejarnos bien con el hermano, que debemos de amonestarlo y si lo vamos a juzgar, debemos de hacerlo no con nuestra propia medida, sino con la medida de Dios, que es la más justa, la más prudente, la más sensata. Y ahora se establece aquí lo que se ha denominado como la regla de oro. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, eso es ética cristiana, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El presidente ya fallecido de la red de abogados cristianos a nivel mundial expresó en una ocasión que los abogados podían hacer un papel mucho más estratégico en el campo misionero que los misioneros mismos. Y él contaba de cómo en Rusia y en países de Medio Oriente la ética cristiana podía entrar con mayor facilidad y detrás de esa ética entonces entraba el Evangelio en su sentido pleno, es decir, la persona de Cristo como un medio poderoso de salvación. ¿Y por qué decía él esto? Decía esto por la sencilla razón de que esta regla es universal.
Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Si vivimos así, no hay duda de que seremos felices y no hay duda de que si toda persona aplica esto, también va a ser un promotor de justicia y de verdad, y la paz será consiguiente. Nuevamente leemos el texto. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo tú quieres que te traten? Así debes tratar a los demás, porque esta es la ley y los profetas. En otras palabras, se resume esencialmente en esto. Ya continuaremos hablando de este sermón de la montaña. Nos toca hablar, pues, de las dos puertas, de las dos sendas, y cómo conocer a los falsos profetas y los dos cimientos. Recuerden que estamos viendo solamente pinceladas en esta panorámica del sermón de la montaña. De Dios, no la puedo explicar. Te sigo en mi